¿Alguna vez pensaste que alguien pudo haber llegado al mundo sin ser esperado? Cuéntamelo abajo. Hay historias que no comienzan con un llanto, sino con el sonido seco de una caja que se cierra. Dentro de una bodega olvidada, entre cartones y olor a polvo, alguien escuchó un suspiro débil, casi imperceptible. Era un bebé envuelto en una manta rota, sin nombre, sin registro, sin mirada que lo esperara. Lo encontraron por casualidad, o quizás por destino, cuando un trabajador fue a buscar herramientas y vio movimiento entre las sombras. Nadie sabía de dónde venía, ni quién lo había dejado ahí. Solo sabían que respiraba. Y aunque lo llevaron al hospital y le pusieron un número en la pulsera, nadie pronunció su nombre. Desde ese día su vida empezó sin pertenecer a nadie, en un silencio que duró años, hasta que alguien finalmente lo llamó. Esta historia está basada en hechos reales. Por respeto a las víctimas y sus familias, ciertos nombres y lugares han sido modificados. El contenido puede causar un fuerte impacto emocional. Desde que tuvo memoria, el niño sin nombre aprendió a existir en silencio. En el albergue donde creció, las paredes olían a desinfectante y los techos tenían manchas que cambiaban de forma con el paso de los días. Nadie lo llamaba por un nombre propio, solo por el número que colgaba en una etiqueta de su cama, 47. Cada mañana, las cuidadoras pasaban lista y cuando llegaban a su turno, decían el número con voz apurada, sin levantar la vista. Él respondía con un movimiento leve de la cabeza, sabiendo que hablar no era necesario. No había cumpleaños, ni cartas, ni visitas. Su mundo era una rutina que giraba entre el comedor, el patio y la pequeña aula donde dibujaba sombras. Dibujar era su forma de nombrar las cosas que no podía decir. Usaba lápices gastados y hojas recicladas, donde trazaba cajas, ventanas y puertas cerradas. Nadie le preguntaba qué significaban, pero él lo sabía. Eran los límites de su vida. Cuando los demás niños reían o discutían, él observaba desde un rincón. Aprendió a desaparecer entre los sonidos del lugar, a caminar sin hacer ruido, a respirar sin llamar la atención. Cada noche contaba las luces que se filtraban por la rendija del techo y soñaba con que alguien, en algún lugar, lo estuviera esperando. A veces imaginaba tener un nombre, uno que pudiera escribir en una pared o escuchar en una voz que lo reconociera. Pero al despertar, lo único que oía eran los pasos de las cuidadoras y el tintineo de los platos del desayuno. A los 7 años fue cambiado de albergue. Dijeron que era traslado administrativo. Para él, solo significó otro cuarto, otra cama, otro número. En el nuevo lugar, los niños mayores le enseñaron a moverse rápido, a esconder sus cosas, a no mirar directamente a los adultos. Entre menos te vean, menos te molestan, le dijo uno. Y así lo hizo. Pasaban los días entre clases improvisadas, tareas que nadie revisaba y horas de espera. El reloj de la pared era su única compañía constante. Marcaba las comidas, los silencios y los momentos en que los demás se iban y él quedaba solo. Nadie sabía su historia. Algunos decían que lo habían encontrado en una caja de cartón. Otros que había sido dejado frente a un hospital y alguien lo confundió con basura. Él no preguntaba. Sentía que si lo hacía, rompería el poco equilibrio que tenía. Vivía observando. Las sombras que se movían en el patio al caer la tarde, el ruido del viento golpeando las ventanas, los pájaros que a veces se posaban en el muro alto del albergue. Se preguntaba si alguna vez podría ser libre como ellos, aunque no supiera a dónde volar. En ocasiones, cuando ayudaba a limpiar el almacén, encontraba cajas apiladas y se quedaba mirándolas, sin saber por qué el corazón le latía más rápido. Algo dentro de él reconocía ese lugar, ese olor a cartón y humedad, pero no decía nada. Aprendió que el silencio lo protegía.
En la escuela lo sentaban siempre al fondo. Los maestros le decían niño sin mirarlo directamente. Cuando los compañeros pasaban lista, él apenas levantaba la mano. Nadie lo elegía para los juegos. A veces le hablaban solo para pedirle cosas o reírse de su ropa vieja. Pero él nunca respondía con enojo. Su defensa era desaparecer. Caminaba por los pasillos como una sombra más. En la hora del almuerzo, se sentaba siempre en la misma mesa, frente a la ventana que daba al patio. Desde ahí veía el mundo pasar. Los autos lejanos, las personas con bolsas, los niños que iban de la mano de alguien. Se preguntaba cómo se sentiría que una mano lo tomara también, aunque fuera por un instante. En las noches, cuando todo el albergue dormía, se levantaba en silencio y caminaba hasta el pequeño espejo del baño. Ahí se miraba fijo, tratando de imaginar cómo sonaría su nombre. Inventaba sonidos, combinaciones de letras, pero ninguna le sonaba familiar. A veces susurraba nombres que había escuchado en otros, solo para probar cómo se sentían en su boca. Ninguno encajaba. Sentía que su voz era prestada, como si perteneciera a alguien más. En el invierno, el frío se metía por las rendijas y el aire olía a humedad. Se envolvía en una cobija delgada y escuchaba el goteo del grifo. Cada gota marcaba el paso del tiempo, lento y repetitivo. Había aprendido a vivir sin esperar, a aceptar los días como venían. Su mundo no tenía grandes cambios, solo pequeñas repeticiones que le daban forma a su silencio. Sin embargo, en medio de esa rutina había algo en su mirada que nadie notaba. Una curiosidad escondida, una chispa de vida que no se apagaba del todo. Cada vez que veía llegar a alguien nuevo al albergue, observaba con atención. Esperaba, tal vez sin admitirlo, que una de esas personas supiera algo de él, que pronunciara una palabra que lo conectara con un pasado olvidado. Pero los días seguían iguales. Pasaban las estaciones, llegaban nuevos niños, otros se iban adoptados, y él seguía ahí, invisible, numerado, como una sombra que aprendió a respirar sin hacer ruido. Su vida entera era un eco de lo que no se dijo, un espacio entre palabras que nadie quiso pronunciar. Una mañana cualquiera, cuando el sol apenas alcanzaba a entrar por las ventanas altas del albergue, algo cambió en su rutina sin aviso. Todo comenzó con una visita inesperada. Una mujer del área de registros llegó con una carpeta bajo el brazo y un tono de voz distinto al habitual. Los cuidadores empezaron a moverse con prisa, como si algo importante estuviera por suceder. El niño observaba desde su rincón, sentado en la banca del comedor, con las manos escondidas en las mangas de su suéter. No entendía por qué todos estaban tan atentos. La mujer revisaba papeles, hacía preguntas, y de vez en cuando su mirada recorría a los niños, como buscando algo. Cuando sus ojos se cruzaron por un segundo, él sintió una presión en el pecho. No era miedo, era algo diferente, una sensación de ser visto, aunque fuera solo un instante. La mujer frunció el ceño, volvió a mirar la carpeta y preguntó su número. Una cuidadora respondió rápido, casi sin dejarla terminar. El 47, lleva aquí desde hace años. La visitante asintió, tomó nota y siguió con su recorrido. Pero para él, ese momento fue suficiente para romper el silencio interior que lo acompañaba desde siempre. Por primera vez, alguien lo había observado con atención, no solo pasado de largo. Esa noche no pudo dormir. Se quedó mirando el techo, recordando el color de los ojos de la mujer, su manera de pronunciar cada palabra. Se preguntaba si acaso ella sabía algo, si en esos papeles había algún rastro de su origen. Al día siguiente, la rutina volvió a la normalidad, pero él no era el mismo. En el aula, no dejaba de pensar en esa carpeta, en el sonido del papel al pasar, en los nombres escritos que él no podía leer. Empezó a observar más, a escuchar con atención las conversaciones de los adultos.
En una de esas tardes, mientras ayudaba a limpiar el área de archivo, vio una caja con etiquetas viejas. Entre los papeles amarillentos encontró una hoja rota con una fecha escrita, el mismo día en que lo habían encontrado. No decía su nombre, solo una descripción breve. Recién nacido, hallado en caja. Su respiración se detuvo por un instante. Esa hoja era su primer rastro, la primera prueba de que su historia existía más allá de su silencio. La guardó en el bolsillo sin que nadie lo notara. Desde entonces, algo cambió en su manera de mirar el mundo. Cada vez que pasaba frente a una caja, se detenía unos segundos como si buscara respuestas en su forma. Empezó a tener sueños distintos. Ya no soñaba con nombres inventados, sino con lugares, un almacén oscuro, un sonido de pasos apresurados, una voz femenina que murmuraba algo que no alcanzaba a entender. Al despertar, el corazón le latía fuerte, como si su cuerpo recordara algo que su mente aún no podía nombrar. En los días siguientes, comenzó a hacer preguntas pequeñas. Le preguntó a la cocinera si recordaba quién lo había traído, si alguien había dejado algo junto a él. La mujer lo miró sorprendida, dudando entre responder o guardar silencio. Al final, solo dijo: «No lo sé, pero cuando llegaste todos dijeron que llorabas tan bajito que casi no te oímos». Esa frase se le quedó grabada. Llorar bajito. Tal vez por eso nadie vino, pensó. Tal vez su voz no fue suficiente. Una tarde, durante la limpieza general, encontró una caja similar a la que veía en sus sueños. Vieja, doblada, olvidada en un rincón del almacén. Se acercó lentamente, la tocó con cuidado y un olor a cartón húmedo le golpeó la memoria. Cerró los ojos y por un momento sintió calor, una respiración cercana, una manta áspera contra la piel. No supo si era un recuerdo o una ilusión, pero algo dentro de él se movió. Se dio cuenta de que esa caja no era solo un objeto, era el inicio de su historia. Esa noche, mientras todos dormían, tomó la hoja que había encontrado y la escondió bajo su almohada. No sabía por qué, pero necesitaba tenerla cerca. Empezó a escribir números y palabras inventadas en una libreta vieja, como intentando construir un lenguaje propio, una manera de afirmarse en el mundo. Cada trazo era un intento por existir más allá del número que le habían dado. Días después, la mujer de registros regresó. Esta vez lo llamó directamente. 47, ¿puedes venir un momento? Todos voltearon, sorprendidos. Él se levantó despacio, con el corazón temblando. La mujer lo llevó a la oficina, abrió la carpeta y le mostró una foto borrosa de un bebé envuelto en una manta. «Eras tú», dijo. No había nombre, no había firma, solo esa imagen y la nota de la caja. Pero en ese instante sintió algo parecido a pertenecer, aunque fuera al pasado. No entendía todo, pero supo que algo había cambiado. Desde ese día, cada vez que escuchaba su número, ya no lo sentía igual. Era como si debajo de ese número empezara a latir una historia que quería salir. Y aunque nadie lo notaba, dentro de él se había abierto una grieta luminosa, una pequeña fisura por donde empezaba a entrar la vida. Durante varios días, el niño no dejó de pensar en la foto borrosa que la mujer le había mostrado. Cada detalle se volvió una pista en su mente. La manta rota, el fondo oscuro, el destello de una luz amarillenta que apenas iluminaba la caja donde lo habían encontrado. Esa imagen se convirtió en un espejo que lo seguía a todas partes. En las noches, cuando el silencio llenaba el dormitorio, sacaba la hoja del bolsillo y la observaba bajo la luz débil del pasillo. Sentía que esa hoja tenía algo más que letras, como si guardara un secreto que aún no podía entender. Comenzó a hacer preguntas a escondidas, no por curiosidad, sino por necesidad. Necesitaba saber por qué había nacido así, sin nombre, dentro de una caja.
Una tarde, se acercó a la cuidadora más vieja del albergue, una mujer de voz cansada que siempre tejía cerca de la ventana. Ella lo miró con ternura, como si supiera que esa conversación algún día llegaría. «Te dejaron aquí una madrugada muy fría», le dijo. «El hombre que te encontró venía a tirar basura. Dijo que escuchó algo moverse entre las cajas. Cuando abrió una, estabas tú». Sus palabras eran suaves, pero cada sílaba pesaba como piedra. «¿Y nadie vino después?», preguntó él. La mujer negó despacio. «No, nunca nadie preguntó por ti». Esa frase se le clavó en el pecho como un eco infinito. «Nunca nadie preguntó por ti». Desde ese momento comprendió que su existencia había comenzado en el abandono más puro, pero también en la coincidencia de haber sido encontrado. Podría no haber sido descubierto, podría no haber respirado más, pero algo o alguien permitió que su vida siguiera. Esa idea lo confundía y lo consolaba al mismo tiempo. Empezó a mirar todo de otra forma: el sol que entraba por las ventanas, el sonido de las escobas, los pasos de los cuidadores. Todo parecía tener un propósito invisible. Un día, mientras limpiaba el almacén donde guardaban los archivos antiguos, halló una caja más pequeña con un número distinto. Dentro había fotografías de otros niños, informes de adopción y documentos olvidados. Al fondo, entre hojas amarillentas, encontró una nota escrita a mano. No estaba firmada, pero decía: «Perdóname, no podía tenerte. Ojalá alguien te encuentre y te quiera». Sintió un temblor en las manos. Esa letra, esa frase, era la primera voz de su pasado. No sabía si era de su madre, de alguien que lo conoció, o de una persona que simplemente quiso dejar un rastro. Pero esa nota cambió todo. Ya no era solo un niño sin nombre. Era alguien que había sido amado, aunque fuera por un instante, aunque ese amor hubiera estado lleno de miedo. Lloró sin ruido, como siempre, pero esta vez no era tristeza, era una mezcla de alivio y comprensión. Durante años pensó que había nacido del olvido, y ahora entendía que tal vez había nacido del dolor. Esa noche no durmió. Se sentó junto a la ventana y miró el cielo oscuro. Imaginó a esa persona, donde fuera que estuviera, y le habló en silencio: «Estoy bien». No sabía si alguien lo escuchaba, pero necesitaba decirlo. Los días siguientes se sintió diferente. Empezó a hablar un poco más, a mirar de frente, a ayudar a los niños más pequeños. Ya no se escondía tanto. Sentía que dentro de su pecho algo se había encendido. Sin embargo, también nació una duda nueva. Si había una nota, tal vez existía más. Tal vez alguien guardó documentos, una dirección, una pista. Así que cuando la mujer del registro regresó por tercera vez, él se armó de valor y le pidió hablar a solas. Ella aceptó, sorprendida por la firmeza en su voz. Le mostró la nota que había encontrado y le pidió que la ayudara a saber más. La mujer la leyó despacio, sin decir palabra. Luego lo miró con una mezcla de tristeza y respeto. «Haré lo posible», dijo. Pasaron semanas, nada parecía cambiar. Hasta que una mañana lo llamaron a la oficina. La mujer estaba ahí, con un sobre en la mano. «Encontramos algo», dijo. Dentro del sobre había un registro incompleto, un nacimiento sin nombre, con fecha coincidente al día que lo hallaron. No había nombre de madre, solo la palabra anónimo escrita a lápiz. A un lado, una firma borrosa, apenas visible, que podría haber sido cualquier cosa. Pero para él, esa firma era suficiente. Era prueba de que alguien, en algún momento, había querido dejarlo constar. Sintió que el aire se volvía más liviano, como si por fin su historia tuviera bordes. Ya no era un niño sin historia. Era un niño que había empezado en una caja, sí, pero que ahora tenía rastros, huellas, fragmentos que lo hacían real. Esa noche volvió al dormitorio y escondió el sobre bajo su almohada, junto a la nota. Por primera vez, durmió tranquilo. Ya no le asustaba el silencio, ahora sabía de dónde venía.
aunque no supiera hacia dónde iba. Y mientras el viento se colaba por las ventanas, entendió que su nombre no era una palabra que otros debían darle, sino algo que estaba naciendo dentro de él lentamente, como una semilla que empieza a romper la tierra después de mucho tiempo enterrada. El encuentro llegó sin anuncio. En un día cualquiera de lluvia fina y pasillos húmedos, el niño ya era adolescente, su cuerpo había crecido, pero su silencio seguía siendo el mismo. Esa mañana, la directora lo llamó a la oficina con voz seria. Pensó que tal vez lo cambiarían de lugar otra vez, como antes, pero algo en la mirada de la mujer le hizo sentir que no era un traslado, sino otra cosa. Al entrar, vio a la misma mujer de los registros sentada frente al escritorio, con una expresión distinta, más suave, como si trajera una noticia difícil de contener. A su lado había una mujer mayor, de cabello canoso y ojos cansados, que lo observaba con una mezcla de duda y ternura. Nadie habló durante unos segundos. El sonido del reloj llenó el silencio. La mujer mayor fue la primera en romperlo. «Te he estado buscando mucho tiempo». Su voz temblaba. No de tristeza, sino de alivio. Él la miró sin entender. No sabía si debía creerlo o si era otro error de los papeles que tantas veces lo habían confundido. Ella sacó una foto del bolso. Era la misma imagen borrosa que él guardaba bajo la almohada, pero más nítida, sin pliegues, sin manchas. «Eras tú», dijo despacio. «Yo te dejé. No porque no te quisiera, sino porque pensé que alguien te daría lo que yo no podía». Las palabras cayeron lentas, como lluvia sobre tierra seca. Él sintió un nudo en la garganta, una mezcla de rabia contenida y ternura reprimida. No podía moverse. Durante años había imaginado ese momento de mil maneras, pero ahora que estaba frente a él, todo era demasiado real. Ella extendió la mano, pero no se atrevió a tocarlo. «Sé que no merezco que me escuches», continuó, «pero necesitaba verte, saber que sigues aquí». Él respiró hondo. No sabía qué decir. Había esperado tanto por ser visto que al fin, cuando alguien lo miraba, no encontraba palabras. Solo asintió. La mujer de registro se levantó en silencio y salió del cuarto, dejando que el momento los envolviera. Ella siguió hablando, contándole fragmentos de una historia que él nunca había tenido. Un trabajo perdido, un miedo, una decisión tomada en una noche sin luz. «No tenía a quién pedir ayuda», dijo. «Pensé que si te dejaba donde te encontraran, vivirías. Y viviste». Esa última frase lo atravesó. «Viviste». Por primera vez alguien pronunciaba su vida como algo que valía. No como un número, ni como un expediente, sino como una existencia que importaba. Las lágrimas llegaron sin ruido, como siempre. Ella también lloró, pero sin dramatismo, solo dejando que el tiempo se disolviera entre los dos. Cuando ella se acercó, él no retrocedió. No la abrazó al principio, solo dejó que su mano rozara la suya. Fue suficiente. Ese gesto breve contenía todos los años de distancia y todos los silencios acumulados. La directora observaba desde la puerta, intentando no interrumpir. Luego les dio espacio, los dejó solos unos minutos. La mujer sacó del bolso una pequeña caja de madera. «Esto era tuyo», dijo. Dentro había una manta vieja, una pulsera de hospital y una carta que nunca entregó. La carta tenía su nombre escrito por primera vez. No un número, no una descripción, un nombre real. Lo leyó en voz baja, repitiéndolo varias veces, sintiendo cómo esa palabra se convertía en parte de su respiración. Era sencillo, pero sonaba cálido. Nunca había escuchado algo tan suyo. «Así te iba a llamar», dijo ella. «Nunca lo escribí en los papeles, pero lo dije muchas veces antes de dejarte». Él no respondió, solo apretó la carta contra el pecho, como si temiera que el viento la borrara. En ese instante, todos los años de invisibilidad parecieron desvanecerse.
No importaban los registros incompletos ni los documentos perdidos. Por primera vez tenía un nombre que lo reconocía. No era una etiqueta, era un llamado. Pasaron un rato en silencio, compartiendo un café que ella había traído. Él le habló de sus dibujos, de las cajas que llenaban su cuaderno, del día en que encontró la nota. Ella lo escuchaba sin interrumpir, con una atención que nunca había sentido. En un momento, él la miró y dijo: «No te guardo rencor». Lo dijo sin pensarlo, sin intención de perdonar ni de juzgar. Solo fue verdad. Ella asintió con lágrimas suaves. «Gracias por seguir aquí», murmuró. Antes de irse, le dejó la caja y la carta. «Si alguna vez quieres buscarme, estaré en el mismo pueblo. No espero nada, solo quería que supieras que existes en alguien más». Él la acompañó hasta la puerta. La lluvia seguía cayendo, fina, persistente. Cuando ella se alejó, se quedó mirando hasta que desapareció entre los árboles. No sintió vacío, sino algo nuevo, una calma desconocida, una sensación de haber sido nombrado por fin. Esa noche volvió al dormitorio y sacó sus dibujos. En la última hoja escribió su nombre con letra grande, firme. Luego dibujó una caja abierta, con luz saliendo de dentro. No porque quisiera olvidar, sino porque por primera vez entendía que de ese lugar oscuro había nacido su historia. Esa noche el silencio del albergue no le pesó como antes. Ya no era el mismo niño que contaba las luces del techo ni el número perdido en una lista. Ahora tenía un nombre, una historia y una caja que ya no representaba encierro, sino origen. Mientras todos dormían, se levantó despacio, abrió la ventana y dejó que el aire frío entrara. El sonido de la lluvia todavía flotaba en el patio, y cada gota le recordaba que había sobrevivido a algo que no comprendía del todo. Pensó en la mujer que había venido, en su voz temblorosa, en las palabras que se quedaron suspendidas entre los dos. No sabía si la volvería a ver, pero eso ya no importaba. Lo esencial era que alguien lo había pronunciado, alguien había dicho su nombre, y eso era suficiente para sentirse parte del mundo. Caminó hacia el pequeño espejo del baño, el mismo donde años atrás se miraba intentando adivinar quién era. Esta vez se miró sin miedo. Pronunció su nombre en voz baja, casi como un susurro, y por primera vez le sonó real. Lo repitió varias veces hasta que la palabra se volvió suya, hasta que dejó de temblar. Miró su reflejo y no vio a un niño abandonado, sino a alguien que había aprendido a resistir en silencio. Entendió que no todos los nacimientos ocurren en lugares cálidos. Algunos suceden entre sombras y cajas, pero eso no les quita valor. Pensó en los otros niños del albergue, en los que aún no sabían de dónde venían, en los que esperaban una mirada que los hiciera visibles. Deseó que algún día todos pudieran tener ese momento, ese instante en que alguien los llama por su nombre y el mundo deja de ser tan grande. A la mañana siguiente, cuando los cuidadores pasaron lista, escuchó su número como siempre, pero él respondió con una voz distinta, firme, y luego agregó su nombre. Todos lo miraron sorprendidos, incluso los más pequeños. Nadie dijo nada, pero desde ese día, algunos comenzaron a repetirlo, primero con timidez, luego con costumbre. Ya no era el número 47, era un niño con nombre propio. Esa simple palabra cambió la forma en que lo miraban y también la forma en que él miraba a los demás. Comenzó a escribir en una libreta nueva, no sobre cajas o sombras, sino sobre la sensación de existir. Dibujó rostros, manos, caminos. Cada trazo era una manera de decir, estoy aquí. Un día, la mujer de registros volvió para cerrar su expediente. Le preguntó si quería quedarse en el albergue o intentar una vida fuera. Él no dudó. Dijo que quería aprender, trabajar, contar historias,
Quiero ayudar a los que todavía no tienen nombre, explicó. Ella sonrió y le prometió ayudarlo a conseguir una beca. Antes de irse, él le entregó un dibujo, una caja abierta con una luz saliendo de ella. En la parte de abajo escribió su nombre completo, firme, como si lo estuviera sellando con su propia existencia. Pasaron los meses y las estaciones cambiaron. El albergue seguía lleno de voces y pasos, pero algo en el ambiente era distinto. Los nuevos niños ya no eran solo números. Algunos comenzaron a escribir pequeños carteles con los nombres que querían tener, inventados o recordados. Era como si el eco de su historia hubiera despertado algo en los demás. Una tarde, sentado bajo un árbol del patio, recordó el día en que lo encontraron, el sonido del cartón, la luz débil, el frío. Por primera vez no sintió tristeza. Agradeció haber sido hallado, haber sobrevivido, haber esperado lo suficiente para ser visto. Comprendió que no todos los silencios son castigos. Algunos son espacios donde la vida se prepara para renacer. Miró el cielo, respiró hondo y pensó que, aunque nunca sabría toda la verdad, ya tenía lo esencial. Un nombre que lo sostenía y una historia que contar. En ese momento decidió escribir su historia completa, no para buscar compasión, sino para dejar constancia de que incluso los que nacen en cajas también pueden encontrar su voz. Esa noche escribió la primera línea: nací en una caja, pero no me quedé ahí. Cuando terminó de escribir, cerró los ojos y sonrió. Ya no tenía miedo al olvido, porque sabía que mientras alguien leyera su historia, seguiría existiendo. Dobló la hoja y la guardó junto a la carta de su madre. Luego miró a su alrededor. El dormitorio silencioso, los cuerpos dormidos, el reloj que marcaba la hora. Todo era igual que antes, pero él ya no pertenecía al mismo lugar. Caminó hacia la ventana una vez más y vio su reflejo en el vidrio. Detrás, el amanecer empezaba a colorear el cielo. No necesitaba promesas ni finales felices. Lo único que necesitaba ya lo tenía: una voz, un nombre y la certeza de haber sido visto. Si esta historia te tocó por dentro, comenta: yo también sentí el silencio.